En 1986, una familia común y corriente se enfrentó a un terror que parecía sacado de las páginas de un libro de horror o de la pantalla grande. Los Smurl, una familia como cualquiera, con sueños, problemas y esperanzas, entraron a una pesadilla que desbordó toda lógica y razón. Lo que comenzó como simples ruidos nocturnos se fue convirtiendo en una presencia insoportable, palpable, algo que no se veía pero que se sentía en cada rincón. Olores putrefactos sin origen, sombras que se deslizan por las paredes, voces inaudibles, y más allá, ataques físicos inexplicables y aterradores. Durante mucho tiempo, nadie creyó la historia de los Smurl. Para el mundo, eran una familia más, quizás con problemas psicológicos. Hasta que los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren llegaron a la casa y comenzaron a grabar evidencia, a escuchar esas voces y a registrar fenómenos que dejaron boquiabierto hasta al más escéptico. Este relato reconstruye con detalle lo que vivieron los Smurl, basado en testimonios reales, informes y documentos originales. No es solo un relato de miedo, es un recordatorio de que en el mundo hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, y que en cualquier momento pueden llamar a nuestra puerta. Prepárate. Porque lo que vas a leer no es para los débiles de corazón. Si hay algo que esta historia nos enseña es que, a veces, la oscuridad no está solo en la noche, está dentro de nuestra propia casa. La casa que los Smurl eligieron para empezar de nuevo parecía, a simple vista, el hogar perfecto para una familia que buscaba dejar atrás una época difícil. Situada en la tranquila calle Chase, en West Pittston, Pensilvania, el número 328 era una vivienda bifamiliar de construcción modesta, con un pequeño porche, ventanas rectangulares y techos bajos que parecían guardar historias antiguas. Cuando Jack y Janet Smurl, junto con sus 4 hijos, se mudaron a la casa a finales de los años 70, no tenían idea de que ese lugar guardaba secretos oscuros y peligrosos. Los primeros meses fueron normales, aunque con algunas anomalías que pasaron desapercibidas, o fueron atribuidas a la adaptación y la casualidad. Las luces parpadeaban con frecuencia inusual, y los electrodomésticos, especialmente la vieja lavadora y la televisión, fallaban de manera inexplicable. Pero lo que más desconcertaba a Jack era el silencio. Había momentos del día en que la casa parecía absorber todos los sonidos, dejando un vacío tan denso que parecía como si el tiempo se congelara. Un silencio que no era natural, y que hacía que los nervios se tensaran sin razón aparente. El primer olor extraño apareció sin aviso, un hedor sulfuroso, similar a carne podrida o azufre, que invadía ciertas habitaciones, especialmente en los rincones menos ventilados. Intentaron rastrear el origen, revisaron tuberías, desagües, el sótano, pero no había causa aparente. El olor surgía y desaparecía de forma misteriosa, como si la casa exhalara un aliento venenoso solo para ellos, pero lo más perturbador fueron los susurros. Jack comenzó a escucharlos durante la madrugada, voces apenas audibles que parecían pronunciar palabras ininteligibles, cambiando de habitación y escapando justo cuando alguien se acercaba. En ocasiones, pensaba que provenían del cuarto de las niñas, pero al entrar encontraba a sus hijas dormidas plácidamente, sin señales de estar despiertas o hablando. Cada noche, la casa parecía despertar con una presencia invisible, acechante y llena de malicia. La atmósfera se volvía densa, sofocante, como si la casa misma se alimentara del miedo de sus habitantes. La manifestación no fue repentina. Como una invasión lenta y metódica, la oscuridad comenzó a filtrarse en cada rincón del hogar. Las sombras aparecían de forma esporádica al principio, difusas, casi como ilusiones ópticas que el cansancio podía explicar. Pero pronto se volvieron concretas. Figuras negras, sin rasgos definidos, se movían entre las habitaciones y los pasillos, siempre captadas solo por el rabillo del ojo, y desapareciendo cuando alguien intentaba mirarlas directamente. Una de las hijas empezó a aparecer con moretones inexplicables al despertar, como si una fuerza invisible la golpeara mientras dormía. La abuela, que vivía en la otra mitad de la casa, confesó haber visto una figura negra y amorfa flotando cerca de su cama, que ejercía una presión insoportable sobre su pecho, dificultándole respirar. A veces, sentía que algo se acostaba sobre ella, pero al abrir los ojos no había nada. La casa comenzó a tener vida propia en un sentido más terrorífico, los objetos se movían solos, puertas se cerraban de golpe sin que hubiera corrientes de aire, sillas arrastraban sus patas con un ruido inquietante en plena noche. La televisión, sin control alguno, se encendía para mostrar solo estática. El episodio más aterrador ocurrió en el baño. Una noche, la bañera comenzó a llenarse sola, pero con agua negra y espesa. No había grifos abiertos, ni fugas.
Era como si la casa misma expulsara algo oscuro y putrefacto hacia la superficie. Los Smurl intentaron racionalizar todo, buscando causas naturales, explicaciones médicas o psicológicas, pero la evidencia era imposible de negar. Lo que estaba allí no solo habitaba la casa. Había invadido sus vidas. El verano de 1986 se convirtió en un infierno cotidiano para la familia Smurl. La presencia oscura en la casa ya no se limitaba a susurros o sombras esquivas, ahora era una fuerza tangible, agresiva y sin piedad. La casa, que antes parecía un refugio, se había transformado en una prisión maldita. Las noches eran el peor momento. Jack comenzó a sufrir parálisis del sueño recurrentes, esas horribles experiencias en las que el cuerpo queda inmóvil mientras la mente está despierta, y una sensación opresiva y aterradora se instala en la habitación. Durante esos episodios, Jack sentía que una presencia oscura se sentaba sobre su pecho, impidiéndole respirar, aplastando cada intento de moverse o gritar. Despertaba sudando frío, con el corazón desbocado y la certeza de que algo le acechaba. Janet, su esposa, no estaba mejor. La habitación que compartía con Jack parecía ser el epicentro del mal. Escuchaba voces provenientes del espejo del baño, susurros apenas audibles, pero persistentes, que la llamaban por su nombre, a veces en un tono suplicante y otras con una amenaza velada, como si algo invisible tratara de atraparla. La ansiedad se apoderaba de ella, y el espejo se volvió para ella una ventana aterradora que reflejaba más que su propio reflejo. Los olores nauseabundos que antes aparecían solo de vez en cuando, ahora invadían toda la casa con intensidad insoportable. Era como si la misma materia en descomposición hubiera tomado forma y se paseara libremente entre las paredes. Algunas visitas se retiraban aturdidas, con mareos repentinos y expresiones de horror que hablaban más que 1000 palabras. La familia se volvió una sombra de lo que había sido. El miedo crecía, y la casa parecía alimentarse de esa emoción. Los sacerdotes llamados para bendecir el hogar eran incapaces de terminar sus rituales sin estremecerse. Algunos abandonaban la casa con lágrimas en los ojos, aterrados por lo que habían presenciado, y se negaban a regresar. El perro de la familia, acostumbrado a proteger y alertar de cualquier peligro, comenzó a comportarse de forma extraña. Se negaba a subir al segundo piso, ladraba sin motivo aparente al vacío, y se escondía bajo la cama en un temor inexplicable. La energía que irradiaba el lugar era tan intensa que incluso los animales la sentían. Un día, Janet fue víctima de un ataque físico. Mientras bajaba las escaleras, sintió un empujón invisible que la hizo caer estrepitosamente, con golpes que le dejaron moretones y heridas. La desesperación crecía, y la familia sabía que la amenaza no era un simple fantasma, sino algo mucho más oscuro y poderoso. La madre de Jack, que vivía en el otro lado de la casa, también sufrió ataques. Fue encontrada con profundas marcas de arañazos en la piel, visibles y dolorosas, que parecían hechas por garras invisibles. Los rostros de los Smurl reflejaban el agotamiento físico y mental de vivir día a día con un mal que los devoraba desde adentro. Los vecinos comenzaron a notar fenómenos extraños alrededor de la casa. Durante el día, luces parpadeaban sin explicación en el interior de la vivienda. Por la noche, se escuchaban gritos guturales y lamentos que salían de las paredes, reverberando por toda la calle Chase. Una oscuridad inquietante parecía extenderse alrededor de la casa, como una sombra densa que absorbía la luz natural y se llevaba la paz del barrio. La sensación de peligro era constante. Los Smurl estaban atrapados en un círculo de terror que parecía no tener fin. Sin embargo, no tenían a dónde ir. No tenían familiares cercanos que pudieran acogerlos, y sus recursos económicos eran limitados. Su hogar se había convertido en un infierno, pero era el único lugar que podían llamar casa. En un último acto de desesperación, decidieron buscar ayuda fuera de lo común. Contactaron a Ed y Lorraine Warren, conocidos investigadores de fenómenos paranormales con una reputación que inspiraba tanto respeto como miedo. La llegada de los Warren a la casa no trajo alivio, sino la confirmación de lo que todos temían. Aquello que habitaba en el número 328 de Chase Street no era un espíritu cualquiera, sino una infestación demoníaca. Los Warren explicaron que una entidad oscura y maligna se había arraigado en la casa, alimentándose del miedo, la energía y la desesperación de sus habitantes. No era un huésped pasajero, era un invasor, un enemigo que había tomado posesión no solo del espacio físico, sino también de la mente y el alma de los Smurl. El terror, entonces, se intensificó con la certeza de que la batalla estaba lejos de terminar. Los Warren no llegaron a la casa con esperanza, sino con la convicción de que lo que enfrentaban era un enemigo formidable. Sabían que las entidades demoníacas no ceden fácilmente, y que los rituales para expulsarlas pueden ser peligrosos,
tanto para los afectados como para quienes intentan ayudar, comenzaron por documentar meticulosamente todo lo que ocurría. Utilizaron grabadoras para captar voces desconocidas, cámaras para registrar apariciones y sensores para medir cambios bruscos de temperatura. Las evidencias recogidas no dejaron duda, algo maligno habitaba en cada rincón del hogar. El primer exorcismo fue un enfrentamiento brutal. Apenas comenzaron las oraciones, la casa reaccionó con violencia extrema. Lámparas explotaron en llamas, muebles se derrumbaron y Jack sufrió convulsiones severas que lo dejaron inconsciente. La entidad parecía fortalecerse con cada intento, alimentándose del caos que generaba. Los sacerdotes que participaron en el ritual sufrieron ataques directos de la presencia. Uno de ellos fue empujado violentamente contra una pared, mientras otro sentía una presión insoportable en el pecho que casi le impedía respirar. La casa se llenó de gritos guturales que helaban la sangre, mezclados con el sonido del viento, como si una tormenta invisible azotara desde dentro. A pesar del fracaso inicial, los Warren no desistieron. Prepararon un segundo exorcismo con más recursos y ayuda. Esta vez contaron con varios sacerdotes que se turnaban para leer oraciones, usar agua bendita y llevar símbolos sagrados por toda la casa. Sin embargo, el demonio parecía haberse vuelto más poderoso y violento. Cada vez que los rituales avanzaban, la entidad respondía con ataques más fuertes. Objetos volaban por la habitación, puertas se cerraban de golpe, y una oscuridad opresiva llenaba cada espacio, haciendo que todos sintieran náuseas y temblores. Janet comenzó a mostrar signos de deterioro mental. Perdió la memoria de eventos recientes, olvidaba palabras comunes y caía en episodios de confusión y terror absoluto. En los espejos aparecían mensajes escritos con va o marcas que decían: "No te vayas, esto es solo el principio, estamos aquí para siempre". La familia vivía en un estado de agotamiento total, aferrándose a crucifijos, oraciones y a la esperanza de que los rituales lograran algo. Después de semanas de lucha constante, y con la salud mental y física de todos al límite, la entidad finalmente pareció debilitarse. Los fenómenos violentos se hicieron menos frecuentes, y la casa perdió parte de su atmósfera opresiva. Los Smurl lograron abandonar la casa, pero el precio había sido alto. La infestación demoníaca no desapareció por completo, dejó cicatrices invisibles y profundas en cada uno de ellos. La experiencia dejó una marca indeleble que los acompañó para siempre, y que convirtió su historia en una advertencia para cualquiera que pudiera cruzarse con un mal similar. La casa en el 328 de Chase Street permaneció vacía, pero con la puerta abierta para que la oscuridad volviera a entrar. Porque hay lugares donde el mal nunca muere. Solo espera. El caso Smurl es más que una historia de fantasmas. Es un testimonio de lo que puede pasar cuando las puertas entre dimensiones se abren, y algo cruza. Nadie olvida lo que pasó en el 328 de Chase Street, porque hay casas que no están vacías, están esperando.